Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Programa especial por la fiesta y vamos a pasar notas que realizamos a lo largo del año. Por ejemplo, la primera que vamos a pasar es la que le hicimos a Luis Tagliapietra. Él es el papá de Alejandro, uno de los 44 héroes que perdieron la vida en el Ara San Juan. Esta nota la realizamos el 8 de diciembre porque con motivo de que el juez Martín Bava había decretado el procesamiento del expresidente Mauricio Macri. Y esta es la nota. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Luis Tagliapietra, papá de Alejandro, uno de los 44 héroes que perdieron la vida en el Ara San Juan. Abogado, también querellante, y él nos dijo, hace un tiempo largo ya, que por esta causa Macri iba a terminar condenado. Bueno, por ahora está procesado. Gracias por tu tiempo, Luis. No, gracias a ustedes, por favor. Hay gente que se pregunta aún hoy, ¿para qué Mauricio Macri iba a espiar a los familiares? Bueno, sí, la pregunta del millón, y yo lo contesto de la misma manera. Primero, ojalá él en algún momento nos dé una respuesta sincera. Hasta ahora no la dio, porque más allá de todo lo que ha dicho mediáticamente, esta pregunta no la respondió, y jurídicamente tampoco, porque se negó a declarar, se negó a contestar preguntas del juez, de la fiscalía, en donde nosotros con cierta inocencia habíamos mandado un pliego de preguntas. Las querellas no pueden participar presencialmente en la declaración indagatoria, pero sí tenemos la potestad de mandarle al juez un pliego de preguntas y él entenderá si resultan atinentes hacerlas a través de la Secretaría. Pero bueno, lamentablemente no tuvimos esa posibilidad. Y para que se entienda, yo esto ya lo he dicho también en alguna otra entrevista que tuve, que nosotros lo que más queremos es saber la verdad de lo que ocurrió con nuestros hijos, saber la verdad de por qué el gobierno de Macri eligió signarnos como un enemigo, porque no es solamente este espionaje ilegal que sufrimos, que no hay dudas de él, porque acá también es importante dejar esto bien en claro, porque a veces se habla de presunto, digo, algunos medios hablan de presunto espionaje, y muchos ponen dudas en este sentido, que calculo vinculado con tu pregunta, ¿no? Y el espionaje está demostrado, o sea, hay prueba material, contundente e irrefutable que sufrimos espionaje y que ese espionaje fue ilegal porque no fue ni ordenado ni controlado por ningún juez de la nación. Entonces, y si este espionaje lo ordenó Macri, nunca se va a saber, pero sí se sabe que el resultado de ese espionaje llegó a sus manos y él no lo denunció. Digamos, esto es lo que me parece que lo deja muy expuesto al expresidente. Exactamente. Por supuesto, ahora, como te decía, en materia de investigación, establecer las responsabilidades que le caben a cada uno, y este primer procesamiento es el primer paso de lo que es un proceso judicial que puede llevar al menos un par de años todavía por delante, ¿no? Pero lo que sí tenemos que establecer es exactamente todas las responsabilidades. Ahora bien, como vos decís, el usufructo de esa información obtenida ilegalmente está claramente demostrado en el expediente. Claro, no hay una orden firmada en el expediente que acredite que Macri la ordenó, porque no se firman las órdenes de tareas de espionaje ni legales ni ilegales en el marco de la AFI. Tiene como protocolo de actuación la AFI las órdenes verbales. Entonces, claramente, una prueba de esas características... Luis, por último, y no en tu papel de abogado, sino de familiar, ¿te molestó que cuando tuvo que ir a declarar el expresidente se haya armado
un escenario político y se haya tratado de que haya una manifestación y, digamos, y un acto político ahí en Dolores? Sí, claro, de hecho sacamos un comunicado en repudio de ello, pidiéndole a la gente común, que es seguidora de Juntos por el Cambio, que se abstengan a realizar ese tipo de manifestaciones porque entendíamos que era una falta de respeto y les agradezco. Aprovecho el medio para agradecerle a toda la gente que no fue ese día, porque que nos escuchó, que fue compasiva con nosotros, más allá de que sigan al expresidente y a Juntos por el Cambio, porque más allá de los intentos, de los cientos de micros que pusieron a disposición, esos 2 días no fueron más de 50, 80 personas que en realidad fueron movilizadas por el intendente de Dolores con escenario y todo un circo armado por él mismo, pero que no contó con apoyo de la gente común. Tuvo un somero apoyo de un grupo de militantes pagos que gritaban Mauricio no se toca, como si le estuviéramos haciendo algún tipo de daño físico o emocional al expresidente. Y tuve hasta la oportunidad de decírselo a Patricia Bullrich cuando estaba muy contenta dando notas ahí mientras el expresidente declaraba, donde le dije, ¿a usted le parece que esté acá y en 4 años desde que se desaparecieron nuestros hijos nunca le vimos la cara, ni a usted, ni a Lombardi, ni a todos los que están ahí? Sería bueno que se acerque a nosotros para preguntarnos qué sentimos, qué nos pasa, ¿no? Y a eso que le dije, ella me respondió que yo estaba haciendo un acto político, ¿no? Que yo estaba haciendo una cuestión política de lo que fue el hundimiento del Ara San Juan, y yo lo único que tenía que decirle es, mire, yo estoy acá solo, vestido con mi trajecito de abogado, esperando a ver qué pasa con la declaración de un imputado, y quienes trajeron bombos, pancartas y militantes fueron ustedes. No sé quién está haciendo una cuestión política acá. Y lamentablemente huyó como cobarde, en lugar de por lo menos dialogar conmigo, ¿no? Porque justamente creo que solamente del diálogo podemos aprender uno de otro, pero es gente que claramente no tiene la capacidad de dialogar, no tiene ni siquiera el sentido humano, ¿no? Aunque sabiendo Luis, ella. lamentablemente no tienen empatía con el otro. El otro puede No, ser claro, cualquiera, pero no tienen cero empatía con el otro. exactamente, porque a mí me pasa que a veces uno tiene cierta arrogancia y piensa que el otro es el que está equivocado, ¿no? Entonces, yo en general, cuando me pasa eso, me gusta escuchar a esa persona que yo creo que está equivocada, para en todo caso, desde el diálogo, o comprenderlo, o que él comprenda, él o ella, ¿no? Comprenda mi postura. Pero realmente estamos ante una necedad tal, además de esta insensibilidad y poca empatía que vos describís, bueno, que hace todo muy, muy difícil, ¿no? El otro día también tuve la oportunidad a través de una cámara, ¿no? Cruzar 2 palabras con Hernán Lombardi y fue en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de la necedad, de un lenguaje obtuso, sin una apertura a escuchar al otro. Y uno, qué sé yo, por supuesto que estoy siempre atravesado, vos me decías, ahora ya no como abogado, sino como víctima. Y yo soy todo el tiempo todo, ¿viste? Porque soy un ser humano que estoy todo el tiempo atravesado por todo. De hecho, mi conocimiento y mi matrícula de abogado la utilizo como una herramienta más de la lucha que hago como padre, pero uno no se puede escindir de sí mismo, somos todo.
Y obviamente que yo no soy objetivo, ¿no? Estoy atravesado por toda mi subjetividad, por todos mis sentimientos, por todo lo que me pasa, y trato no de ser objetivo, sino de ser coherente, de ser razonable, de ser consecuente entre lo que digo y hago, de tener cierta cohesión con lo que son mis creencias, pero fundamentalmente con lo que tengo adelante mío, que es la realidad, que es la prueba. Cuando uno se tapa los ojos a ello, se autoengaña, y lo que no quiero es autoengañarme. Y esto lo hago desde hace, bueno, toda mi vida básicamente, ¿no? Pero particularmente desde que pasó lo que pasó, hago un esfuerzo enorme por hacerlo, porque una cosa es lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado, y otra cosa es lo que pasó. Y yo no puedo actuar en base a lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado, porque si no, no puedo llegar a la verdad, que es lo que todos queremos, ¿no? Ojalá se pueda llegar a esa verdad y que se haga justicia. Gracias por tu tiempo, Luis. Muchas gracias a vos, un abrazo grande. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto Luis Tagliapietra, el papá de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 héroes del Ara San Juan. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. Parque Pilar vuelve a abrir sus puertas. Vení a vivir un momento único y a disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite con las nuevas atracciones y recorre el espacio gastronómico. Te esperamos todos los viernes de 17 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 20 horas en Avenida Dr. Honorio Porredón, 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.pilar.gov.ar. No te lo podés perder. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Morón avanza el plan de repavimentación y bacheo, con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos viendo distintas notas que realizamos a lo largo del año en este programa especial con motivo de las fiestas. Uno de los temas que tocamos prácticamente en todos los programas fue la situación internacional. Distintos analistas pasaron por nuestro programa y vamos a la nota que le realizamos a Mariano Vázquez el 8 de diciembre por motivo de las elecciones en Honduras y las elecciones que se están desarrollando en Chile. Esto es lo que nos decía. Bueno, nosotros siempre que nos encontramos decimos lo mismo, ¿no es cierto? Latinoamérica en general y nuestra región en particular es como una moneda en el aire, o sea, nada está consolidado. Cada país arranca para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Es así, y esta semana lo pudimos ver con la impresionante victoria de Xiomara Castro en Honduras. Es una victoria además, no solo que fue la votación más alta en la historia, la participación más alta en la historia de Honduras, la presidenta con mayor cantidad de votos, sino también que rompe con 12 años de golpe de Estado, rompe y genera una ruptura con el Partido Nacional y un régimen autoritario que se inició, más allá de que en el medio hubo elecciones, con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Así es, y un partido y un gobierno también cruzado por el narcotráfico, ¿no? La violencia de Centroamérica más el narcotráfico.
Sí, efectivamente, como bien decís, justamente Juan Hernández, el presidente saliente, tiene una causa en un juzgado en Nueva York justamente por narcotráfico. Realmente, vos lo mencionás, pero si uno hace un paneo por los medios tradicionales, que habitualmente nos bombardean con noticias de ciertos países, esto lo omiten olímpicamente, que es lo que le pasa mucho a los gobernantes y presidentes de la derecha, que tienen un blindaje y una protección mediática que no tienen aquellos gobernantes que escapan a la geopolítica de Estados Unidos. Y recordemos también que el hermano del presidente actual, ¿no? Como dijiste, Juan Orlando Hernández, está purgando en los Estados Unidos una condena también por narcotráfico. Y encima el candidato de la derecha, ¿no? El que perdió con Xiomara Castro, Marrit Afura, está sospechado de corrupción y, digamos, está también muy cuestionado. Sí, digamos que el Partido Nacional es un partido tradicional de derecha, muy fuerte y con vínculos corporativos muy pesados, históricos. Honduras está atravesado por una violencia constante, la presencia efectivamente de narcotráfico, la presencia de bandas armadas, más una fuerza represiva muy pesada y una oligarquía que realmente ha puesto al país históricamente de rodillas. Me parece a mí, o fue el aluvión de votos, como vos bien dijiste, que eso hizo imposible cualquier intento de fraude. Efectivamente, porque vos pensás que en el 2017, en ese caso no fue Xiomara la candidata, sino que se dio el paso a una coalición que se llamó Coalición contra la Dictadura, y ocurrió una metodología que nosotros conocimos habitual en el Paraguay o en México, utilizado también por partidos hegemónicos institucionales como el Partido Colorado o el PRI, que fue el corte de luz en algún momento, un corte masivo de luz durante varias horas, y cuando vuelve la luz, los resultados están completamente distorsionados. Eso fue lo que le pasó en el 2017 cuando parecía que efectivamente se iba a poder terminar con el Partido Nacional en el poder. Ocurrió esto y por muy pocos votos fue reelecto el actual presidente de Honduras. En las elecciones de 2013 la candidata había sido Xiomara Castro, que demostró una capacidad de liderazgo, de sensibilidad con las causas populares y de ser una figura que permanece en el tiempo. En ese momento había sacado el 29% de los votos. Esto es realmente un hecho inédito e histórico en Honduras, un país con una tradición anticomunista muy fuerte, que viene de guerras civiles, dictaduras, gobiernos autoritarios o el bipartidismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Entonces la irrupción de una fuerza de izquierda ha sido producto después de la unión de un montón de sectores populares, de la escisión de una parte del Partido Liberal de Mel Zelaya hacia lo que es hoy el Partido Libertad y Refundación. Eso marcó un crecimiento inédito de la izquierda, y hoy que por primera vez en su historia tenga un gobierno nítidamente de izquierda. Xiomara Castro se identifica como parte del socialismo democrático. Quieren reeditar lo que fue ese primer gobierno de Zelaya, que podemos decir que es empresario maderero con múltiples vínculos en los sectores burgueses de la economía y de la política, traicionó a su clase y avanzó en un gobierno de corte popular que yo tuve la oportunidad de estar en Honduras en aquellos momentos. Incluso sorprendió a muchos sectores populares, campesinos, sindicales, que tienen una tradición de lucha muy fuerte en los sectores, como por ejemplo el caso de Berta Cáceres a la cabeza, el caso también de las centrales obreras, con huelgas históricas contra las bananeras en los años 50, pero que han sido siempre muy duramente reprimidos, y ha sido difícil que en ese ecosistema conservador puedan ser parte de la política, y hoy estamos ante un hecho inédito. Pero tenemos que tener cuidado, porque vos mencionabas lo del fraude con mucha precisión, Carlos. El fraude ya no se va a gestionar en la candidatura presidencial, porque Xiomara obtuvo más del 50% de los votos, le saca casi 15 puntos
al segundo, pero donde sí está habiendo muchas adulteraciones es en la Cámara de Diputados. Están tratando de que la mayoría sea de parte de los partidos opositores. Ahí ahora se está jugando la batalla. Claro, claro, para condicionar al gobierno de Xiomara. Vos hablaste precisamente de la historia de lucha, pero tal vez una historia de lucha que después no era una historia de ir a votar tampoco. Digamos, había grandes abstenciones de votos de esos sectores que luchaban concretamente. Y esta vez, como vos dijiste, récord histórico, ¿no? Más de 1,5 millones de votos, una cosa que es impresionante para que la gente sepa. Antes, quien más había sacado votos en la historia había sido 1.200.000. Y hoy Xiomara, cuando todavía se están contando votos, ya superó el 1.500.000. Entonces me parece que esa gente que luchó también esta vez fue a votar, no solo se quedó en la lucha. Exactamente. Honduras es de los pocos países en donde aún persiste el voto obligatorio. Por suerte, yo considero que citas electorales, sobre todo en nuestro continente que ha sufrido dictaduras, requieren del compromiso ciudadano de ir a votar. Pero efectivamente, como contás, casi el 70% de participación electoral, un récord histórico, y efectivamente los sectores populares que antes tenían que optar entre dos caras de la misma moneda, el Partido Nacional y el Partido Liberal, en las últimas elecciones post-golpe, al menos tuvieron la oportunidad de tener una opción política en la cual se sientan identificados. Y eso ha sido muy importante, y lo que ha generado esto es, y también lo que demostró que la potencia de Mel Zelaya, que efectivamente el Partido Liberal ha tenido una sangría de votos altísima. El candidato del Partido Liberal no llega al 10%, y eso muestra que los sectores de izquierda de ese Partido Liberal se han ido hacia el Partido Libertad y Refundación. Y eso es muy importante en esta disputa geopolítica también. Estamos hablando que en Chile dentro de 13 días se va a definir una elección entre el Frente Amplio, es decir, no va a estar ni los dos partidos tradicionales o las dos coaliciones tradicionales no van a estar. No va a estar ni la vieja coalición de la concertación de partidos que gobernó durante gran parte del retorno a la democracia, ni la concertación conservadora que tuvo los dos periodos de Piñera. Ambos quedaron fuera de la segunda vuelta. Tenemos al Frente Amplio, que es una fuerza política de sectores sociales, políticos, culturales, territoriales, sindicales, y por el lado una coalición que representa este nuevo fantasma que está azotando el mundo, que parece que son las franquicias de Vox, en las cuales la ultraderecha está presente en eso. Entonces, lo de Honduras es un gran dato, como lo fue Bolivia, como lo fue Perú, y yo creo que es un dato geopolítico interesante para Sudamérica. Sí, como vos bien decís, Chile, Argentina, Bolivia y Perú puedan generar, sobre todo teniendo al litio ahí como un factor de desarrollo y de crecimiento propio con valor agregado, me parece que es un dato muy interesante. Sí, como vos bien dijiste, ¿no es cierto? Porque no hay que olvidar que Chile era la joyita de los liberales, como entendemos nosotros los liberales, ¿no? Porque en otros lados del mundo los liberales son otra cosa, pero digamos, de los conservadores, de la gente de derecha en la región. Sin ir más lejos, la semana pasada el expresidente Mauricio Macri, que anduvo por Chile, dijo que bueno, que la sociedad chilena era la única en la región, la única sociedad del primer mundo que había en la región, ¿no? Y otras tantas barbaridades a las que nos tienen acostumbrados. Pero, digamos, por eso lo de Chile me parece, como vos bien decías, una elección crucial, porque también hay que recordar a la gente que en líneas generales, ¿no?, los que acompañan a Gabriel Boric son los resultados de esa manifestación hace 2 años que acabó con esa Pax a la chilena. Exactamente. Se está dando un proceso constituyente inédito, histórico, que lo que va a hacer es tirar al basurero de la historia la constitución de Pinochet, aunque muchos no lo crean. Lo que está vigente en Chile es la constitución de 1980 sancionada por Pinochet, que lo que determinó en líneas generales es que el legado dictatorial iba a permanecer, sobre todo en su estructura económica,
social y cultural, en su estructura represiva y también en su estructura electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitaba una mayoría tan abrumadora en la representación popular en el Parlamento que era imposible que eso suceda. Esto generó un sistema bipartidista en lo cual, aunque sacara un 60 o un 65% de la izquierda y un 30 o un 35% de la derecha tenía la facultad de taponar cualquier herramienta que tirara abajo eso. Las protestas de octubre de 2019 efectivamente generaron ese hartazgo social y hoy tenemos una asamblea constituyente con mayoría progresista que va a generar unos cambios espectaculares, pero ahora tenemos también este debate con un pinochetista peleando por la presidencia, que es Kast, hijo además, se reveló esta semana por Mauricio Weibel, un gran periodista de investigación chileno que también sacó a la luz los escándalos que ya se conoció como el Paco Gate, que es un escándalo de los carabineros de corrupción allí. Y lo que tenemos es que su padre fue afiliado, adherente al partido nazi, porque es hijo de alemán, el señor Kast. Así que es una elección muy paradójica, porque mientras mayoritariamente el pueblo fue a las urnas para darle el voto a una asamblea constituyente, con la totalidad, el 100% de sus constituyentes electos por la población, y la mayoría progresista, pero en esta elección la derecha nuevamente, o la ultraderecha, se posicionó y logró entrar en la segunda vuelta. Así que son escenarios paradójicos, que es lo que nos está pasando en América Latina. Así es, Mariano. Bueno, interesante. Habrá que ver cómo queda el panorama en América, porque como dijimos, esta elección en Chile es crucial. Ya eso le sumamos, por todo lo que indica, ¿no?, que el fin de Bolsonaro está próximo, que en la próxima elección es muy difícil que pueda Bolsonaro seguir en Brasil. Vamos a encontrarnos con una América del Sur donde, salvo Uruguay, Colombia y Ecuador, el resto van a ser gobiernos que van a tener una mirada, con sus distintas características, de un signo totalmente opuesto a lo que venía marcando la época en que estaban Macri, Bolsonaro, Piñera, en fin. En realidad es bastante interesante y es para observar bien hacia dónde va esta región. Es cierto, son tiempos igual más volátiles, términos. Tuvimos un periodo muy, muy largo de presencia conservadora en los 90, tuvimos un periodo más largo aún e inédito de gobiernos de izquierda, progresistas o transformadores, como queramos llamarlos, durante un periodo de 15 años, y después empezó una volatilidad, un recambio de intercambio de lugares entre partidos progresistas y partidos conservadores. Uruguay, quiero agregar un dato, se está avanzando con la verificación de firmas, pero va a haber un referéndum seguramente para tirar abajo una ley ómnibus espantosa que metió el gobierno de la calle Pou, que es la ley de urgente consideración. Son 135 artículos que el movimiento popular, político, social y sindical en Uruguay ha logrado voltear en un hecho heroico en plena pandemia, lograr juntar 800.000 firmas para tirar abajo esa ley, y eso es un golpe para el gobierno conservador, y va a ser un golpe para lo que le queda de mandato. Pero igual yo creo que con la pandemia vamos a asistir a una mayor volatilidad, y quizás va a ser más difícil encontrar periodos gubernamentales de 8, 12 años, y también va a ser más difícil encontrar reelecciones. Me parece que vamos a entrar en un periodo de recambio mucho más acelerado y mucha mayor volatilidad política. Mariano, gracias por tu tiempo. Carlos, un gusto, un abrazo enorme. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto el periodista y analista internacional Mariano Vázquez. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando.
Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto en un programa especial por motivo de las fiestas y reviviendo algunas de las notas que realizamos en el año en este programa. Y bueno, como decíamos antes, la política también estuvo en casi todos nuestros programas. Y ahora vamos a la nota que realizamos al presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Juan Carlos Berz, el 2 de junio de este año. Y esta es la nota. Gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Gracias a todos y a la audiencia, a ustedes. Juan Carlos, esta semana entró un proyecto que es largamente esperado por los que viven en el barrio Alto de Podestá, ¿no? Para poder regularizar su situación ahí con respecto a las viviendas. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, hoy acaba de entrar hace un ratito, le hemos dado entrada oficialmente al cuerpo, el Consejo Deliberante. El proyecto que se trata tiene una pequeña adenda, unos pequeños cambios respecto al que habíamos votado el año pasado y que faltaba que el Ejército también lo aceptara. Entonces se cambiaron las condiciones de los precios de las tierras y se cambiaron las condiciones de la forma de pago. Y el proyecto consiste en que esas tierras que pertenecen al Ejército Nacional pasan ahora al ámbito del municipio de 3 de febrero, y con eso nosotros vamos a armar todo el plan para poder regularizar la situación de todas estas viviendas que efectivamente tienen que levantar su hipoteca. El martes que viene igual vamos a hacer una presentación acá entre la gente de AVE y la gente del Ejecutivo, porque el proyecto entra en comisión. Ajá. Nuestra pretensión es aprobarlo el día de la próxima sesión, que sería el 11, y a partir de ahí empezar a trabajar. Esto va a llevar un tiempo, pero sí, es un proyecto muy, muy esperado por la comunidad de Altos de Podestá. Y este es un caso interesantísimo de cuando estas cuestiones políticas, de la grieta, se dejan de lado y se trabaja junto, se puede avanzar. Este era un proyecto muy controvertido, muy difícil de solución. ¿Y cómo se solucionó? Trabajando juntos, oposición y oficialismo. Ha hecho un gran trabajo Juan de Bandi, entonces así... Es el presidente del AVE, ¿no? Es el presidente. Está bien. Es el presidente, está bien. Sí, pero en vez de poner palos en la rueda, apoyó. Así que eso es bueno. Yo creo que tendría que ser el ejemplo para los gobiernos provinciales y nacionales. La forma en que estamos trabajando. O sea, lo que vos estás diciendo es lo que tendría que ser la cuestión habitual, porque la gente eligió a algunos ocupar determinados lugares a nivel nacional, provincial o municipal, y es para que se encargue precisamente de solucionar los problemas de la gente. O sea que esto que suena raro tendría que ser lo habitual, pero lamentablemente a veces nos dejamos llevar por las distintas miradas, que está bien que existan distintas miradas, está bien que cada uno tenga ideología, pero digamos, lo que no puede hacer ideología es
no permitirnos precisamente ese trabajo en conjunto para beneficiar, en este caso, a los habitantes del barrio de Alto de Podestá. Así es, así es. Y me gustaría que esto sea un ejemplo para que, porque si no, yo al país, sin un acuerdo político, sin un acuerdo de política de Estado, no le veo futuro. Tenemos que trabajar e insistir en que tiene que haber políticas consensuadas de una vez por todas. Cuando vos hablás de lograr algunas cuestiones en común, se me hace muy difícil hoy en día lograr esas cuestiones en común cuando observo, ¿no es cierto?, que la presidenta del PRO, por ejemplo, es una máquina de tirar, es una francotiradora total, y le molesta a todo. Si es A, porque es A, y si hace B, porque hace B. Digamos, entonces es muy difícil lograr sentarnos a una mesa cuando te tiran con munición gruesa y permanentemente todos los días. Bueno, obviamente tenemos que apartar de estos acuerdos, digamos, macro, es aparte de la política, de la gestión política diaria. Gestión política diaria, la lucha por el poder diario, es una cosa. Yo justamente lo que estoy tratando de decir es, apartemos de esta lucha ciertos aspectos que tenemos que consensuar para siempre. Y después, obviamente, dentro de la política, te imaginás. Pero vale cualquier cosa la pregunta del millón. Hablando de la presidenta del PRO, hay algo mucho más grave. Vos estás hablando de la presidenta del PRO, que en definitiva es la representante de un partido, ni siquiera de la coalición, sino de solamente un partido. Estoy hablando más grave todavía, es las cosas que dice el presidente de la nación o el gobernador. Pará, tenés al presidente de la nación y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada menos que tienen una responsabilidad institucional, ni hablar el presidente, que lo escuchás hablar y parece que estuvieran en la barricada, ¿viste? El otro día, justamente, mirá, hablando de Altos de Podestá, que tuvimos un acto y había 4 ministros nacionales, las cosas que nos han dicho en la cara, que rayaban ya la mala educación, ¿viste? Y entonces, digamos, si vamos a poner la gestión política diaria en este tema, no, yo lo que estoy tratando es apartar. Pongamos cosas importantísimas. No te digo, vamos a cambiar la Constitución, pero pongamos cosas que podemos estar de acuerdo. Y ya está, eso lo apartamos. Y después la política, bueno, chicanas. No, está bien, no, pero aparte tiene que ver, digamos. Pegan por nuestra presidenta del PRO, ¿viste? Y bueno, tuvo la enseñanza peronista, de ahí nació. Se compró todos ahí los aprendió. boletos, se compró todos los boletos, se los compra continuamente. Ahora, ¿representa al PRO? Tiene los modos, aprendió de chiquita. Ahí. La pregunta, ¿lo representa a ustedes? Bueno, si es la presidenta, obviamente nos representa. Como vos dijiste, te representa una ex-peronista. La verdad que Patricia Bullrich ha pasado por tantos lados. O como diría por ahí, general. Viste, ¿no? La madurez trae sabiduría. Son todos. Claro, viste, pero la madurez trae sabiduría, viste. Bueno, sí, en algunos casos, en otros no. En otros, lamentablemente, trae vejez y achaque nada más. Y en algunos sabiduría, sí. Bueno, porque creo que manejó la cuarentena en forma paupérrima, porque tuvo cuarentena cuando no debía tenerla y ahora que se necesita, la población no le hace caso porque los cansó. Entonces ahí cometió un error tremendo. También cometió un error tremendo en la forma de negociación de la vacuna, con lo cual retrasó 1 o 2 meses. Y yo creo que sí, está a la vista que sí. La mayor vacuna que se ha aplicado en el mundo es la Pfizer. Nosotros teníamos ventaja para comprar Pfizer, no la compramos, pero algún error cometió. Si el resto de los países lo tuvo, eran 16 millones de dosis. Chile compró la Pfizer, arregló comprar la Pfizer y no le llegó nunca. Tuvo que terminar comprando la versión B de la vacuna china que tiene una efectividad del 3%. Estamos de Chile para ir acá al lado. O sea, bueno, la vacuna es un bien escaso. Chile no puso su gente para hacer. Sí, pero Pfizer tenía. Pero Pfizer. Argentina tenía ventaja sobre el resto de los países. No, pero Estados Unidos no le permitía. Bueno, pero vos sabés bien que Estados Unidos no le permitía eso. Pfizer primero tenía que vacunar todo en Estados Unidos para después comenzar. Fíjate vos lo que le pasó en Europa a Pfizer, fíjate lo que recién ahora está comenzando a ver vacuna de Pfizer en otros lugares. O sea, y acá en la Argentina estamos es lo que te estoy diciendo. En 20 millones de vacunas que llegaron,
Hay 20 Es lo que te millones estoy de diciendo, vacunas que llegó a la teniendo una Argentina. ventaja Argentina tenía una ventaja comparativa, digamos, había justamente estado en la fase 3, laburando en la fase 3. Por eso tenía ese contrato con preferencia. Y nosotros lo desperdiciamos. No, creo que Lo no mismo. no cumplieron ellos tampoco. O sea, Pfizer, no solo Pfizer. No quedó claro. Claro, acá no hay, y hay una realidad. El que dice, yo sé lo que pasó ahí, está mintiendo, porque la confidencialidad es real, digamos. Entonces, ni para un lado ni para el otro. Ya yo no te quiero decir, vos sabés lo que ocurrió, porque ni vos lo sabés ni yo lo sé. Pero lo que sí es cierto es que, y viendo el panorama de América Latina, Argentina con atraso, como lo que sea, pero con las vacunas estamos en un ritmo, y ahora yo creo un ritmo muy bueno de vacunación. Ya llegaron 20 millones de vacunas, esta semana están llegando 20 millones de vacunas. Pues sí, a partir de ahora probablemente se corrija, pero a partir de ahora no significa que nos costó 10.000 muertos adicionales. Pero no le podemos tirarnos con los muertos, porque ¿sabe lo que pasa? Esta es una pandemia que sobre la marcha hubo que hacer cosas. O sea, yo recuerdo cuando, por ejemplo, comenzó la vacunación en la Ciudad Autónoma, esas colas en el Luna Park y en la cancha de San Lorenzo, era de una improvisación genial. Pero bueno, tampoco le voy a decir, estamos sobre la marcha, ¿viste? No quiero caer en cada una de las cosas. Lo que sí me parece que hubo una preocupación y algunas cosas salieron bien y otras no tan bien. Pero también reconozcamos que de enfrente decían que el Sputnik no servía para nada, que éramos conejillos de India, hasta le hicieron causa penal al presidente, con una de las vacunas que resultó, valga la paradoja, una de las mejores del mundo. O sea, acá también, desde el otro lado, digamos, a veces acompañaron algunas cosas, pero en otras fueron terribles, digamos. Bueno. Y las marchas... Eso suena a relato, porque en realidad nosotros decíamos de la Sputnik, queremos simplemente que se hagan la publicación de los estudios que se han hecho, nada más que eso. Y una vez que estuviera aprobada, nadie decía lo contrario, nadie dijo... No, hubo causa penal, ¿cómo? No sabemos, porque no sabíamos. ¿Te parece pero que no se sabía? ¿Quién no sabía? Ya está en la fase 3. Hasta no tener las publicaciones y... Pero la publicación, la famosa de Lancet, no es la que te habilita para decir esta vacuna sirve o no. Acá nosotros tenemos organismos nacionales que lo permitían y no creímos en nuestros organismos nacionales. Y que está por científico, no por kirchnerista o porque hay gente de una mirada o de la otra. Esto es lo que me parece que fue grave. Desconocemos hasta y si en algo está bien la Argentina es en cuanto a nuestros científicos. Desconocíamos eso. Esto es lo que me parece que a veces la ideología lleva a equivocarnos. Y equivocación por otro lado. Después te voy a dar mi mirada personal. Sí. Dentro del partido era uno de los defensores de la Sputnik, digamos. ¿Por qué? Por quién la había producido. O sea, claro, claro. Sonaría ideológico que ninguna vacuna americana, de todas que son buenísimas, acá no tenemos ninguna. No, pero no hay, ¿vos crees que fue una cuestión ideológica? No, yo creo que ni una, ¿eh? No, acá lo que ocurrió es que el gobierno hizo una apuesta muy grande. Hizo una apuesta muy grande que le salió mal, que fue con la AstraZeneca. Esos 22 millones de dosis que teníamos que tener por el acuerdo, ¿no?, que se hacía entre Argentina y México, fue trabado en los Estados Unidos. O sea, nos dejaron con la vacuna ya trabada. En realidad, esto fue lo que pasó y por qué las vacunas no llegaron antes. Y después salieron a buscar vacunas y consiguieron. Y va a venir también la Moderna. Acordate lo que te digo, la Moderna ya... La de Johnson y Johnson es muy probable que también esté. Seguro que va a estar la soberana de Cuba, seguro que va a venir. Bueno, porque, o sea, las vacunas son buenas. Acá el tiempo es esencial, ¿viste? Está bien, claro que va a venir porque, digamos, la capacidad de producción del mundo, de vacuna del mundo ha aumentado, también la demanda va a bajar, ya no tenés a Estados Unidos como demandante, todo lo contrario, obviamente sí, van a sobrar vacunas. De acá, en este semestre que viene, ¿viste? Van a sobrar vacunas. Yo achaco que no se maneja. Por lo menos lo que decís vos está perfecto. Asumamos decir, che, la verdad, no lo manejamos tan eficientemente. Listo, eso solo. ¿Viste? No nos quieran relatar que han hecho un manejo de la pandemia
brillante. La verdad que no ha sido brillante. A ver, ningún. De hecho, para la cantidad de muertos del mundo, ningún para país del mundo. colmo, destruyeron la economía con la excusa de esto. Bueno, Mirá, para colmo. Ya venía destruido por Mauricio. Destruyeron la economía. Ya venía destruido por los 4 años de Mauricio Macri. Sí. Porque a vos que te gustan los números, vos sabés que no hay ningún número, pero ninguno, tomando el 2015 y tomando el 2019, en donde la economía haya mejorado. Ningún número, ninguno. Bueno, eso no es cierto, eso es un relato de que no sé dónde lo sacaron. Lo vamos a discutir. Eso relatan los kirchneristas. Con los números en la mesa. Hay que ver los números. Bueno. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir discutiendo. Gracias a vos. Gracias a vos, está muy linda la discusión. Y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapunto el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Juan Carlos Ver. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Llegamos así al último bloque de nuestro programa de hoy. Y el deporte también estuvo presente a lo largo del año en nuestro programa. Y vamos a la nota que le realizamos al periodista Ricardo Gota el 1 de diciembre. Recordemos que en esa fecha, la semana anterior, a esa fecha le había entregado a Lionel Messi el 7º Balón de Oro. Hablamos de eso y también de las diferencias que hay entre las selecciones europeas y las sudamericanas. Esta es la nota. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con el periodista Ricardo Gota para hablar un poquito de fútbol. Ricardo, gracias por tu tiempo. No, por favor, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, el mundo del fútbol ayer, como en cada entrega de los Balones de Oro, se paralizó. Y lo ganó por 7ª vez Messi, ¿no? Leo Messi. Muchos se preguntan si estaba bien dárselo este premio a Messi este año. Y a veces dicen que no es el mejor Messi, y puede ser que no sea el mejor Messi, pero comparar a Messi con Messi no me parece muy atractivo, digamos, comparemos a Messi con los demás. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? A ver, desde Argentina he visto desde acá, sigue siendo el más grande futbolista de estos tiempos, el mejor de todos. Por supuesto que uno tiene una mirada subjetiva, y más aún después de haber logrado la Copa América hace pocos meses. Yo creo que efectivamente este no es el mejor Messi. Paradójicamente no lo es en Europa, pero sí es el mejor Messi para la selección argentina. Algo que contradice la historia, si se quiere. Messi fue un excepcional jugador en las canchas europeas durante los últimos lustros, y no lo era en la misma magnitud en la selección argentina. Bueno, en los últimos tiempos, en los últimos años, esa historia de alguna manera se revirtió. Creo que lo merece porque sigue siendo el mejor, y lo merece además porque llevó casi de la mano a la selección argentina a ganar una copa, la Copa América. Y además se lo merece por su alegría. Ayer una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando el uruguayo Suárez le entrega el trofeo, tenía el trofeo en la mano, un trofeo que ganó por 7ª vez, y dijo algo así como: mi mayor premio es haber ganado la Copa América. Eso demuestra lo importante que fue para Messi, lo que lo conmovió el triunfo en la Copa América, y lo muestra como un pibe, aún a su edad, un pibe muy transparente, muy sincero, muy
muy honesto y muy franco. Esa espina clavada, como decía el propio Leo Messi, que tenía en cuanto a ganar algo con la selección argentina, ¿no? Y también creo que ha revertido, porque siempre, como vos decías, era incuestionado, pero acá en Argentina sí se lo cuestionaba. Por la selección y grandes debates, ¿no? Amén de Maradona, que es otra cosa, ¿no? Porque también acá enseguida queremos comparar. No, pero digo, hasta se lo cuestionaba porque no había ganado nada. Y la relación con Messi del público argentino no era lo ideal, que tenía que ser un jugador de esa envergadura. Sin embargo, como vos decís, esto se revirtió este año y uno lo ve en las canchas y lo ve también en la cara de él cada vez que entra a jugar con la camiseta de la selección. ¿Cómo será que la propia organización, la gente de France Football, en el video que hace para homenajear a Messi, pone a un periodista que lo criticó duramente, exageradamente, de una manera, bueno, que no entremos en detalles, pero que era una característica de la época, y esto hace año y pico, no mucho más. Con lo cual, nada, más allá de la justificación de las críticas, o más o menos vehementes, o más o menos fundamentadas, claro que sí que era muy criticado, y muy criticado por el público. Que el público argentino también tenía esa dualidad, lo ama, pero recién ahora que pudo lograr la Copa, lo termina de considerar favorablemente. Sí, y aparte hay que decir que la crítica de ese periodista no era una crítica aislada, sino que hicieron muchos periodistas, pero pusieron porque por ahí no estaba en ESPN, y entonces, bueno, vamos a poner un periodista que no es de... Porque esto es así también, ¿no es cierto? Para no caerle al periodista, digamos. Por último, Ricardo, había cierta paridad a nivel de selección entre las grandes selecciones de Sudamérica y las grandes selecciones de Europa. Y esa paridad duró todo el siglo XX. Pero en lo que va del siglo XXI, sacando el triunfo de Brasil en Corea del Sur en el 2002 y la final que llega a Argentina en el 2014, los equipos sudamericanos han desaparecido en los mundiales hasta de las semifinales. Yo creo que se dan múltiples aspectos. Uno de ellos es la organización, básicamente. Todas estas ligas, las grandes potencias del mundo, tienen una organización muy aceitada, la organización implica desde el tratamiento del jugador cuando está en sus clubes, la preparación física cuando están con ellos, el seguimiento, un trabajo ordenado de los técnicos, bueno, y un montón de factores. Por supuesto también los centros de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y además, algo que no se da normalmente en Sudamérica, que es el trabajo coordinado entre lo que son las selecciones o los equipos de seleccionadores con los clubes y con los entrenadores de los clubes. Hay una organización, se da en España, se da en Alemania, se da en Italia, a pesar de que, bueno, Italia no es la mejor época histórica de Italia, pero se da también en Holanda y en general las grandes selecciones. Eso por un lado. Por el otro, bueno, ellos tienen jugando al nivel más alto a los mejores jugadores del mundo, e inclusive a sus propios jugadores. La selección argentina ahora incluye, en los últimos tiempos, incluye más jugadores del ámbito local. Pero convengamos que la mayoría está jugando en Europa. Y bueno, y juegan contra Messi y juegan contra los mejores jugadores. O sea, la defensa de Alemania está acostumbrada a enfrentar a los mejores delanteros del mundo. Y no pasa así con los argentinos, que tienen que venir de Europa, y se nota eso en las eliminatorias. A ver, convengamos que Argentina y Brasil
lograron clasificarse para el Mundial de una manera muy sencilla, si se quiere, con una amplitud. Claramente son mejores equipos que el resto. Ahora, los partidos más dificultosos son los que juegan entre ellos. Seguramente las demás selecciones no están al mismo nivel. Argentina, para encontrar selecciones del mismo nivel, tiene que ir a jugar a España, tiene que jugar a Europa, perdón. Entonces, bueno, ahí está el corazón del fútbol actual y creo que tiene que ver con esta supremacía. Ricardo, gracias por tu tiempo. No, por favor, un abrazo. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto el periodista Ricardo Gota. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y así, de esta manera, llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Antes de despedirnos, bueno, que pasen un feliz Nochebuena y que tengan un próspero año nuevo. Nos vamos a ver la semana próxima para más Cuestiones y Contrapunto. Han sido ustedes muy amables.